Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el placer de ampliar el horizonte cultural. Con este programa damos continuación a los temas de difusión literaria. Gracias por tu preferencia, gracias por seguir conmigo y compartir este espacio que fue creado por y para ti. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan, se conectan, comparten el programa, se inscriben al canal de YouTube y nos siguen, por supuesto, por diversas plataformas como Facebook y podcast y a quienes participan en él, por supuesto. En esta ocasión traigo como invitado un gran invitado quien desde el otro lado del Atlántico nos viene a hablar de su libro Memorias de un joven de aldea. Soy César Alcibiades y le damos voz a nuestro querido invitado Manuel Antón Mosteiro García. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo? Bien, muy bien. Muchas gracias a ti por darme posibilidad de poder hablar una vez más de mi obra. Pues nosotros contentos de recibirte en esta tu casa. Permíteme presentarte a la comunidad que nos escucha en este momento. Manuel Antón Mosteiro García, licenciado en Filología Hispánica, sección gallego-portugués, profesor titular de Lengua y Literatura Gallega en Bachillerato y ESO en el Colegio Internacional SEC Atlántico, fundador de la Asociación Amigos de Joan Carballeira, que actualmente preside, nombre del comité de redacción de la revista escolar Champ du Monde de 1984 al 86 y de la revista IN, miembro del jurado del primer premio de poesía Joan Carballeira, del premio Narrativa Blanco Amor y del premio de jornalismo y organizado por el municipio de Beu en colaboración con la Asociación Amigos de Joan Carballeira. Colaborador en varios números del suplemento Almorrazo del Diario de Pontevedra y en praza.com, con el espacio de opinión titulado El Ágora del Aletófilo, artículos recopilados bajo el mismo nombre, del periódico quincenal La Comarca y de la EGU, Enciclopedia Universal Gallega. Ganador del 9º concurso de poesía Domingo Antonio de Andrade, convocado por la Asociación Cultural Domingo Antonio Andrade de CE La Coruña. Segundo premio en el concurso de letras como Espada de Microrrelato en el 2015. Autor del artículo La derrota de las utopías, Voz de Galicia, análisis de la obra de Cid Cabido, Grupo Abeliano, Biblioteca 120, La Voz de Galicia. Autor de obras publicadas en Amazon KDP como novela, 3 acordes para una antigua melodía en el 2021, Los Poemarios, Alma de Mar 2020, Poemas olvidados pero deseados 2021 y Pinceladas sueltas 2021. Pues bienvenido hasta tu casa, mi querido Manuel. Vamos a hablar de tu obra. ¿Cómo has estado para empezar? ¿Cómo te pinta el día? Bien. Aquí ya son las 7 de la tarde. Por suerte tenemos un bonito día hoy. Hemos estado con lluvia y con frío estos 2 días anteriores, pero bueno, bien. Qué fascinante. Oye, siempre inicio este programa preguntándoles que nos hablen de su lugar de residencia. Esto por muchas razones. Generalmente a veces su residencia, su lugar de residencia, habla mucho de lo que escriben. En tu caso, ¿qué nos puedes contar? Bueno, mira, yo vivo en Galicia, en un pueblecito de la provincia de Pontevedra, en la costa, en la provincia del Morrazo. Y ahora mismo, si te digo lo que estoy mirando, pues no te sorprenderá demasiado. Es decir, yo tengo mi despacho situado hacia el mar y estoy viendo ahora toda la ría de Pontevedra, sobre todo la salida de la ría, y al fondo tengo una isla, que es la isla de Ons, que es una de las islas que aparece precisamente en mi libro Memorias de un joven de aldea. Ya, entonces no estoy tan mal cuando les pido que nos hablen de su lugar de residencia, porque mucho de lo que escriben es su entorno, ¿no? Y no podemos negar ese aspecto importante en la literatura, ¿cierto? Sí, en este caso no es una excepción, es decir,
Mi novela Tres acordes para una antigua melodía sucede en varios lugares de Galicia, pero fundamentalmente los hechos más relevantes en un lugar imaginario que es San Martiño do Conde. San Martiño do Conde es trasunto literario del lugar donde vivo, de Bueu. Pero sobre todo en el libro de relatos del que hoy vamos a hablar más, que es Memorias de un joven de aldea, son historias que suceden precisamente en este lugar. Es decir, Bueu une el mar con la tierra, es decir, el casco urbano y algunos de los lugares del pueblo están mirando al mar, pero otra parte importante está mirando hacia la montaña, hacia la tierra. Entonces, en Memorias de un joven de aldea, precisamente se recoge uno de esos lugares, que es el lugar imaginario Santa María do Conde, que es una de las aldeas del lugar donde yo vivo. Con lo cual, sí es cierto que en este caso el lugar es parte muy importante de la obra. Perfecto, excelente. Y qué envidia la tuya de estar viendo ese paraíso en este momento, ¿eh? Qué envidia la mía, más bien. Sí, sí, a ver, yo tengo que reconocer que en ese sentido soy un privilegiado porque el mar lo tengo a escasos 100 metros de mi casa. Entonces, es duro en invierno, porque es Atlántico, aunque está dentro de la ría, es Atlántico, pero en verano, primavera, verano es muy, muy agradecido en ese sentido. Es decir, esa sensación de apertura que para los que vivimos al lado del mar es importante y que sobre todo notamos su ausencia cuando no estamos ante esos espacios abiertos, sí es también fundamental a la hora de escribir. Es decir, el mar es uno de los lugares que aparece más o menos presente en mi obra, sea en poesía, sea en narrativa y sea también en lo que es el libro de relatos que antes te comentaba y de que vamos a hablar, que es Memorias de un joven de aldea. Sí, desde luego, quienes hemos tenido la oportunidad de vivir a un lado del mar, cuando después nos mudamos, lo extrañamos muchísimo porque es revitalizante y es maravilloso, ¿no? Te inyecta una energía tremenda, tremenda el mar. Sí. Regresando al título de tu obra, todo esto es una antología de relatos, cuentos cortos. ¿Qué es tu libro? A ver, yo cuando me preguntan por esta obra es un retrato del mundo rural gallego que ya no existe. Yo en este libro me defino más que como un escritor, como un fotógrafo que trata de, a través de los relatos, dejar esas imágenes fijas de lo que era el mundo rural. Lugares, personajes, forma de vivir de los habitantes, historias. Entonces, eso es Memorias de un joven de aldea. Nace como una obra para eso precisamente, para que ese mundo perdido se pueda mantener de alguna forma a través de los diferentes relatos que aparecen en él. Leo en la contraportada de tu libro, cito, dice, todos estos relatos tienen en común el espacio en el que se desarrollan un mundo rural, como ya nos decías, ¿no? Todo ese ambiente del cual ya nos contabas, pues es prácticamente el común denominador de todos los cuentos. Sin embargo, hay algo que también me llama la atención y que dice, vuelvo a citar, eh, evocan un mundo en desaparición que hechizará al lector con sus elementos mágicos y fantásticos. Fin de la cita. A estos elementos mágicos y fantásticos te referirás a estos mitos, leyendas, que es como muy común y tradición en los cuentos, ¿no? Digo, en los cuentos de los que hablan en los pueblos, en lo rural. ¿A eso te referirás con eso? Sí y no. Ya. Fíjate, cuando te hablo de la parte mágica, hay un personaje en esos relatos que es un personaje real y que es un personaje que yo tuve la suerte de conocer, que era un vecino que tenía poderes extrasensoriales. Y claro, cuando yo cuento esto parece casi un poco algo surrealista, pero no, es cierto. Es decir, este vecino veía pasar los entierros. Es decir, cuando iba a morirse alguien en la aldea o en el lugar, él te decía, estoy viendo pasar un entierro por tal sitio, creo que va a ser en tal persona o tal otra. Y este personaje era un personaje real. Era un personaje real que yo mientras era niño y compartía ese espacio con él, porque a veces estaba en su casa, otras veces él estaba en la nuestra, y así se relata en diferentes historias,
Obviamente, mientras yo era niño no era consciente de todo eso. Pero sí me quedó una frase de él que fue la siguiente. Él dijo que él no iba a llegar a ver su primer nieto, pero no porque estuviese muerto, sino él iba a estar muy vivo, pero no iba a ver su primer nieto. Y realmente fue así. Es decir, cuando nació su primer nieto, él estaba ciego. Entonces, Wow. no estaba muerto, pero tampoco pudo verlo. Y entonces yo me quedé con esa frase. Y después, hablando con mi abuela, sobre todo, que tenía muy buena relación con él, me fue contando diferentes historias que aparecen ahí. Él era una persona en ese sentido muy discreta, que para él no era una ventaja, sino que era un perjuicio, porque claro, ya nos podemos imaginar lo que puede suponer encontrarte ante esas situaciones, pero que lo llevaba con bastante, podemos decir, resignación, en ese sentido, y con bastante, eh, sí, con bastante resignación. Pero que tampoco ni lo hacía público, ni trataba de aprovecharse de él. Y esos son elementos mágicos que aparecían por ahí. Ya. Es decir, y que forman parte de la historia, de las vivencias y de la trayectoria vital del mundo rural, y que yo creo que necesitaban ser retratados o ser recogidos de alguna forma. Pero yo tengo que decir que realmente en ese mundo misterioso, ese mundo pues de ultratumbo, llamémoslo así, tampoco es que creyera demasiado, ni que crea demasiado, pero bueno, yo sí puedo decir como experiencia personal que esta persona lo que te contaba era algo que estaba viendo y algo que estaba realmente viviendo, con lo cual te queda siempre ahí un poco esa idea de, vale, en Galicia se dice que es terra de meigas e haberás ou non, é dicir, serán ou non, é dicir, hai tierra de brujas, pero serán ou non. Y Ujú. con este personaje me pasaba un poco lo mismo. Y si era un personaje digno de ser retratado, por eso aparece en estas historias. Se habla de la historia de perros que se cruzan con lobos, que tienen su origen quizás en el demonio, como es el último perro. Y todo la historia de la isla de Ons, que aparece un niño que se le aparece al protagonista, y que mientras no se reivindica ese personaje que representa a ese niño, no deja de aparecer. Entonces, todos esos elementos mágicos, pues relacionados un poco con la Galicia mágica, sí aparecen en Memorias de un joven de aldea. Intentar buscar algo más allá, no. No, es simplemente, entre comillas, ese mundo mágico que rodeaba pues mi infancia, digámoslo así. Ya. Bueno, entonces no estaba tan lejano de lo que te comentaba, ¿no? Muchos pueblitos hay, por ejemplo, la leyenda de La Llorona, que Mm. entiendo ese comentario de ficción, entonces ya me hace más eco, pues, porque no hay pueblito que escape de ciertos elementos fantásticos como los cuales tú nos estás contando, ¿no? Aquí en México hay muchísimo de eso, ¿no? Y se entiende. Tú nos hablas, hay varios cuentos, digamos, y narraciones, retratos, por llamarlos así como tú los acabas de declarar. Está el de El matrimonio de Juan, El cazador y la vieja, Fina y Ramón, La carta, entre muchos otros, otras muchas narraciones, ¿no? De todos estos, me llama la atención uno, que es este último, que es La carta, que describe, cito, una situación que no siendo original, muchas son las historias de migrantes no retornados. Nos sumerge en las vidas de sus protagonistas que no recuerdan que Galicia ha sido y sigue siendo tierra de migrantes. Sin fin de la cita. Eh, Lejos también de ese tema de fantástico, de folclore, también hay un tema cultural muy importante, como es el tema de la migración o la migración. ¿Qué nos podrías contar al respecto? Sí, vamos a ver, en Galicia yo creo que pocas casas pueden decir que no han tenido un familiar emigrante. Yo en la mía tuve creo que era tatarabuelo, si no me falla la memoria, que había estado en Cuba, y, y a partir de ahí pues surgió la historia. Es decir, mi abuela, no, mi bisabuela, miento, perdón, mi bisabuela tuvo un hermano que murió en la guerra civil. Y entonces yo me imaginé qué pasaría si ese hermano, en lugar de morir en la guerra civil, se fuera, se hubiera ido a América, como otros muchos. Entonces es un poco la historia de ese niño que está un buen día en casa y que llega al cartero y trae una carta.
trae una carta de las típicas cartas que llegaban en los años 70, con ese membrete de correo aéreo, y se da cuenta de que otra carta igual ya estaba en casa. Y entonces, obviamente, no osa abrirla, porque es una carta que no es para él, entonces no la abre, pero no la abre porque en el momento que estaba intentando abrirla llega su abuelo. Y entonces él le entrega esa carta y descubren ahí cuál es lo que, o sea, qué mensaje trae esa carta, que no es otro que de su hermano, del hermano de su abuelo. Entonces juega un poco con esa idea de la inmigración, del que se va y crea una familia en América, que no vuelve, que se comunica muy poco con la familia, entonces da la sensación de que se ha olvidado de ella, pero al final de la historia se demuestra que todo lo contrario, es decir, que no se ha olvidado de ella. Entonces trataba de recoger un poco esa idea de lo que representa la inmigración y cómo esos emigrantes viven con la vida dividida entre lo que han dejado aquí y lo que se han llevado para allá. Porque en este caso estaba en Montevideo, como podría haber estado en Ciudad de México, Tijuana o en cualquier otro lugar de América. Claro. Sí, me llamó mucho la atención porque como pueblo, mucho, y lo comparo aquí con México, muchos de estos pueblos pequeñitos se han quedado olvidados y también son pueblos fantasmas, porque en caso de México hay mucha migración hacia Estados Unidos, ¿no? Tan es así que pues ya los únicos que quedan son los adultos mayores, ¿no? Son los únicos ya que pueblan prácticamente ese lugar y pues se vuelven pueblos fantasmas, digámoslo así, ¿no? Porque ya no hay gente, ya hay poquísima, ¿no? Y muchos de los jóvenes se salen para buscar trabajo, ¿no? Un trabajo que pues aquí no les deja mucho. Entonces, me hiciste recordar mucho este fenómeno que ocurre aquí en México, ¿no? La migración, y que es muchísimo. Aquí en Galicia hay un pueblo en la provincia de Ourense que en verano está completamente lleno porque llegan los emigrantes y en invierno prácticamente no tiene población. Entonces es Mm, uno de los pueblos de renta per cápita más alta de Galicia, porque esos emigrantes son emigrantes de posiciones importantes, sobre todo en la zona de México, de hostelería y sobre todo del ramo de la hostelería y de los negocios, y en invierno está completamente vacío. En verano está completamente lleno. mm, Y ya te digo, la renta per cápita de ese ayuntamiento es de las más altas de Galicia. Obviamente no hay más que ver las construcciones y muchos de esos emigrantes que vienen en verano, o sea, no vienen en coche, vienen en jet privado. ya, Entonces, sí es una de esas cosas, una de esas situaciones curiosas, porque sí es cierto que la emigración en Galicia ha tenido mucho éxito, pero también hay mucho fracaso. Es decir, hay mucho emigrante que ha regresado peor económicamente de lo que se había ido, o incluso físicamente. Entonces, ujú, la parte que normalmente se cuenta es la del éxito, pero queda ahí la del fracaso en la emigración. Entonces, sí pretendía un poco recoger también esa historia, es decir, qué pasa con el emigrante que no regresa nunca porque no puede regresar nunca. Y en caso de regresar, regresa peor de lo que se ha ido. claro, sí, sí, hay tantas historias de terror. Por ejemplo, te comparto aquí en México, ¿no? Hay gente que se va, que migra al norte para buscar un trabajo, pero en ese intento de migración, pues ilegal desde luego, pues se queda a mitad de camino, ¿no? Entonces se sabe de muchas muertes, muchos secuestros, de organizaciones de mafias pues que piden rescates y ahí llegan, ¿no? A veces terrible es la situación, ¿no? Entonces, sí, es terrible. En México, por ejemplo, en diciembre es cuando ahí llega más gente, pues, ¿no? Que llega a visitar. El fenómeno es distinto. Por fiestas navideñas, ¿no? Llegan a visitar a los familiares, entonces es lo contrario, se llena. Hay mucha gente visitando México en esa temporada navideña. Qué interesante. Digamos así entonces que tus narraciones, tus retratos tienen mucho de bucólico, ¿no? Eh, ¿Qué nos podrías decir eso? Más que de bucólico, de experiencia personal. Ya. No de autobiográfico, porque no son vivencias vividas directamente por mí,
pero sí son experiencias que yo he recibido de alguna forma, directa o indirectamente, en mi infancia. El niño que aparece en muchos de esos relatos, obviamente, es el adulto que hoy escribe y que recuerda esos relatos a través de las historias que contaba su abuelo de pequeño. Entonces, más que bucólico, como bien te comentaba al principio, es un retrato de un mundo que realmente existía, pero que pues, con el paso del tiempo dejó de hacerlo, pero que sí necesita ser recogido, necesita ser retratado y de alguna forma necesita quedar a lo largo del tiempo y perdurar, no quedarse olvidado. Entonces es un poco la idea. Entonces, más que bucólico en ese sentido estricto de la palabra bucólico, yo creo que es más experiencia vital, Ya, vital directa o indirecta, de un mundo que está ya totalmente desaparecido. Es decir, esas historias que se cuentan difícilmente se podrían contar hoy en día y difícilmente podrían suceder hoy en día. Por varias cuestiones. Es decir, algo tan simple como la historia de ese último perro que habla, ese niño que habla de que en su casa había una cadena en la que había habido un perro encadenado, en la última, que él nunca llegó a ver allí ese perro. Obviamente, hoy en día en España, por ejemplo, con la ley de protección animal, sería imposible pensar que un perro pudiese estar encadenado, por ejemplo. Pero en el mundo rural sí estaba encadenado ese perro. Otros casos, como puede ser la historia de Fina y Ramón, pues ese final es un final muy, muy dramático y es un final que, por desgracia, sigue sucediendo hoy en día, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Entonces, hay otras situaciones que tampoco serían descontextualizadas, no podrían suceder hoy en día. Tenemos otra mentalidad, otra forma de actuar, otra forma de comportarnos en sociedad, es decir, esa idea de que en el mundo rural yo de pequeño fuese a casa del vecino y me quedase a comer. Claro, hoy en día, visto de esa forma, pues no sería muy asumible ni muy lógica, pero sí se hacía. O el vecino que venía y se quedaba en casa a ver la televisión, porque la televisión que teníamos era una televisión en blanco y negro de los años 70, pero era de las pocas que había en la aldea en aquel momento. Entonces, claro, son situaciones más que bucólicas, son situaciones que hoy en día serían anacrónicas, es decir, que no serían entendibles por un lector actual si no se plantean como lo que son, es decir, historias de hace años que hoy en día no serían factibles. ya. ¿Y cómo te surgió esta idea de escribir esa parte personal con un poco de ficción, esa parte de tu vida? Porque bien hubiera quedado así como, pues mera, pues, que es la historia personal, ¿no? De familia, que te cuentas y que... eh, ¿cuál fue la Surgió, necesidad de escribirla? ¿Por qué? te lo decía un poco al principio, hay un escritor gallego que es Álvaro Cunqueiro, que vivía en Mondoñedo, era hijo de un farmacéutico, de un boticario, y de aquella las boticas iban muchos curanderos a buscar productos para sus pócimas o clientes de esos curanderos a buscar productos para hacer emplastos y cosillas por el estilo. Mm, Entonces Cunqueiro un buen día recuerda esas historias que él vivía en la botica de su padre y decide contarlas. Y las cuenta con una idea, que es la de que esos personajes que habían existido en algún momento no se perdieran. Entonces a mí se me ocurrió hacer algo parecido. Dije, pues la idea no es mala, la misión del escritor es algo más allá que inventarse historias de ficción, tiene que ser también responsable o tener cierta responsabilidad con la sociedad que vive o cierto compromiso y eso me llevó a pensar que hay determinadas historias que deberían conservarse. Obviamente, pasadas por el filtro de un niño, pasadas por el filtro de los recuerdos y pasadas por una cierta dosis de ficción entre medias. Y entonces es un poco el leitmotiv, el motor del libro. Es decir, eh, una necesidad de contar unas historias que habían quedado ahí y que si no las contaba alguien, pues desaparecerían. ya. ¿Y por qué no escribir una biografía? ¿Cuál sería entonces, en todo caso, esa diferencia de motivación? Porque escribir una biografía sería falsear la realidad. Y yo creo que hay que ser muy respetuoso con el lector.
si yo las pongo como parte exclusivamente de mi vida y como hilo conductor, mi biografía, sería un poco engañarlos, porque forman parte de mi infancia, pero no son mi infancia. No sé si me explico. Es decir, forman Mm, parte de mi infancia porque a mí me han llegado esas historias, porque yo he conocido esos personajes. Pero focalizarlo todo hacia el protagonista de ese niño, en ese caso sería el protagonista de la historia, no me parecía excesivamente honrado por mi parte. Entonces, sí hay historias contadas por ese niño, hay historias vividas directamente por ese niño, pero siempre presentadas desde la perspectiva de, como se cuenta al principio, de esas memorias de un joven de aldea que realmente la recupera ya una vez fallecido. Es decir, ahí hay un juego, una ironía al principio que choca un poco, que es la justificación de cómo surgen esas historias. Y entonces ahí sí me usé pues la influencia de un escritor gallego, que es Castelao. Castelao había escrito una pequeña obrita titulada Memorias de un esqueleto, un ojo de vidrio, Memorias de un esqueleto, en gallego sería un hoyo de vidrio, Memorias de un esqueleto, en el que un esqueleto que en vida tenía un ojo de vidrio, que él decía que solo le servía para tapar el ojo el hueco del ojo que había perdido, pues descubre que ese ojo, que en vida no le servía para nada, una vez muerto le permite ver lo que sucede en el cementerio. Entonces describe pues ese cementerio. Entonces yo jugando un poco con eso, pues intenté hacer un poco lo mismo. Es decir, ese narrador protagonista, que es ese esqueleto, nos presenta esas memorias y hay un editor, que es un profesor, que recibe esas memorias, pues esos relatos de ese esqueleto y que hace un poco de intermediario. Entonces ahí sería un poco el papel del escritor en este caso. Mi papel en este caso es el intermediario entre esas historias y el público en general. Por eso ok. no la autobiografía, porque no se ajustaría a la realidad y me resultaría un poco creíbles para mí esas historias. Ok, ok. Muy, muy válido, desde luego, ¿no? Este, y para darle una probadita a quienes nos escuchan en este momento, ¿qué te gustaría compartirles? De algún fragmento que quieras leernos. Sí, sí, para que sea un fragmento unitario y tenga cierto sentido, porque son relatos de varias páginas, hay una, como decía antes, una parte inicial en la que el teórico protagonista de las historias nos cuenta cómo accede a ellas, es decir, cómo las recupera. Y entonces, pasadas ese momento de explicación de cómo la recupera, hay no es un relato, sino que es la introducción de esas memorias. Y se titula Carta al lector. Y dice, Cela, 25 de julio del año 1994. Querido amigo, te llamo así porque espero que desde el momento en que comiences a leer estas memorias, te conviertas en un personaje más de mi historia. Aunque no lo creas, eres para mí el personaje más importante, porque sin ti, ¿qué serían estas historias? Supongo que te sorprenderá que yo, el autor de los relatos que vas a leer, me dirija directamente a ti. Era absolutamente necesario. Quiero que sepas que en estas páginas te ofrezco una parte de mí. Trátalas con cariño y ya me contarás cómo te ha ido con ellas. Como solo era eso lo que quería decirte, ya te dejo con una parte de mi vida hasta el momento en que decidas contarme lo que te ha parecido mi historia. Un abrazo del niño que ha vivido estas historias. Es un poco la justificación de qué se van a encontrar a Ujú, continuación. ujú, O sea, y claro. yo creo que sintetiza muy bien lo que se pretende o lo que se busca con estas historias. Todas estas narraciones de las cuales tú nos hablas, ¿en qué etapa de tu vida las escribiste? Eh, ¿Actualmente o tiene ya un tiempo que las guardaste y decidiste después publicarlas? A ver, esta obra tiene su historia peculiar. Lo que leías antes de la contraportada no es mío, Ujú, es sí. de un editor que yo cuando le envié las historias escribió eso que acabas tú de leer. Y, y al final, a pesar de esa visión del editor de que podría resultar algo interesante,
junto a esa reflexión del editor, recibí una nota de la editorial que me decía: cuando hayas ampliado más estas memorias, las podremos publicar, porque si no, por su extensión, no nos resultan publicables. Entonces, yo lo tenía muy claro, dije, o salen como están o no salen. Entonces se quedaron ahí guardadas en un sobre, pero con la idea de que el material era un material que cumplía con los parámetros necesarios para poder ser editado. Solo que, obviamente, las editoriales pues tienen que hacer sus cuentas, digámoslo así, no dejan de ser una empresa. Claro. Y, obviamente, hay determinados materiales que pueden ser muy interesantes, pero si no se ajustan a, en este caso era el número de páginas que debería tener o el número de historias que debería tener, pues no se publica, aún no siendo un material de calidad. Entonces ahí se quedó. Yo estas las escribí, como ves, en el año 94, ahí lo pone en la carta al lector, y quise dejarlo conscientemente esa fecha. En el año 94, pues ahí se quedaron. Y en el año 2020, con esto de la pandemia, pues la recuperé y descubrí el mundo de la autoedición. Y entonces, bueno, pues existe el mundo de la autoedición, descubrí Amazon KDP, pero pues bueno, pues vamos allá. Entonces, las enmaqueté, tengo un licenciado en Bellas Artes, que es José Barbadilla, que es doctor en Bellas Artes, que es el que hizo las ilustraciones que aparecen en la versión en papel y que diseñó la portada. Y ahí me decidí a publicarlas. Es decir, decidí a publicarlas con el convencimiento de que no deberían ser más que lo que hay ahí, y con también la ventaja de tener ese feedback de la editorial, que me decían que era un material publicable. Y entonces así se publicaron, pues casi 26 años después de ser escritos. Bueno, qué interesante, ¿no? Muchos a quienes conozco, pues yo creo que la autopublicación es el medio idóneo para llegar a todo el mundo, ¿no? Y en tu caso no es la excepción. Ha habido gente que, pues, después de una larga batalla, por llamarlo así, eh, para intentar ingresar a una editorial, pues encontró, al igual que tú, este camino de la autopublicación que les ha ido bastante bien, ¿no? Entonces, pues yo te auguro muchas cosas muy buenas también, porque de todo lo que nos has contado en estos momentos, me queda un grato sabor de boca por el interés que nos generas por tus historias. Al menos a mí, yo me identifico mucho por todo esto que te compartía, ¿no? Que similitudes entre pueblos, entre situaciones de países, genera mucho este atractivo hacia la lectura, ¿no? Entonces yo creo que te va a ir bastante bien. Compartimos muchas situaciones, aunque seamos de pueblos muy, muy lejanos, pero finalmente, pues la situación en cuanto a la situación cultural o política, pues es en la mayoría de los pueblos, pues casi la misma, ¿no? Pues yo te felicito por este libro que pues da mucho para leer, muy disfrutable, muy, muy interesante. Y a quienes nos escuchan en este momento, pues les recomiendo que se acerquen a nuestro querido invitado. Para tus próximos proyectos, ¿qué nos podrías comentar? Tú ya tienes, bueno, nos hablas de varios otros libros ya publicados en Amazon KDP, pero ¿qué más se viene? ¿Algunos otros proyectos que tengas ya en tintero? Y ahora mismo estoy trabajando en varios proyectos, es decir, en una novela histórica centrada en la represión vivida en Galicia después de la Guerra Civil. Estoy trabajando en un proyecto conjunto con dos escritores mexicanos, curiosamente, que estamos trabajando en una novela que va fluyendo con calma, pero va fluyendo. Y algunos que otros proyectos, es decir, la segunda y tercera parte de mi novela, porque no deja de ser una saga, de Tres acordes para una antigua melodía, es un thriller policíaco que tiene como protagonista al inspector García, y ese inspector García tiene por ahí todavía en cartera varios proyectos esperando a ser escritos. Es decir, las ideas ya están, un poco la línea argumental ya está, pero falta el tiempo
para sentarme con ellos. Y fundamentalmente esos son los proyectos editoriales, la promoción de las obras que ya tengo publicadas, y algunas presentaciones, ciclo de conferencias, hablando de mi obra. Y esos son un poco los proyectos que están ahí ahora mismo ¿Ya estás, en proceso. y estos libros vas a buscarle también editorial o va a ser por medio de autopublicación? Yo estoy muy cómodo ahora mismo en el mundo de la autopublicación, Ya, porque yo trabajé en editoriales, yo tengo mucha obra didáctica publicada en editoriales de lengua, de debate, de oratoria, pero toda la parte de poesía, toda la parte de ficción, la tengo en autoedición. ¿Por qué? Pues porque algunos de los proyectos son proyectos inviables para el mundo editorial, que solo pueden hacerse a través de autopublicación, y porque ahora mismo, aunque sea un trabajo mucho más complicado y mucho más complejo, yo me siento cómodo en el mundo de la autopublicación. Yo maqueto los materiales, yo los ortocorrijo, yo obviamente escribo las historias y ya te digo, no me siento nada incómodo en este mundo. Es mucho más complejo, mucho más complicado, porque el tema de marketing, de publicidad, de visibilización es más complicado, pero también digo una cosa, es decir, me da la libertad de publicar lo que yo, entre comillas, quiero publicar. ujú, Es decir, contrariamente a lo que muchos piensan, que el filtro del editorial es la diferencia entre un escritor de calidad y un escritor mediocre, nada más lejos de la realidad. Es decir, la editorial tiene una línea que seguir, fundamentalmente una cuestión económica, y hay determinados productos por los que no va a apostar. Es decir, con eso no estoy diciendo que el mundo editorial tenga aspectos negativos o sea algo negativo, para nada, pero el mundo de la autopublicación a mí me permite eso, pues el producto, tener el control desde el principio hasta el final. Claro, tiene la parte de lo que decía antes, la del marketing. Curiosamente, yo tengo mucho más presencia en América que en España, pero es una cuestión muy simple. Es decir, el mundo editorial tiene más capacidad de visibilización de escritores que obviamente la autoedición, sobre todo en España. Curiosamente en América no es nada complicado, pues igual que ahora mismo estoy hablando contigo, pues he realizado un montón de entrevistas en diferentes canales de radio, de televisión incluso, eh, y me permite un poco un contacto más directo con el mundo en ujú, general. ujú. Yo, mi página web de escritor tiene una visibilización mundial, es decir, en todos los continentes tengo a alguien que me sigue, cosa que si yo tuviese mi espacio en la editorial correspondiente, pues igual no era tan directo el contacto. Entonces, sí me da una visibilización mucho mayor. Tiene su dificultad, obviamente. Es decir, cuando uno publica en una plataforma, yo tengo mis obras en Rakuten Kobo, tengo mis obras en Amazon, en Google Books, claro, estás en una gran librería. Claro. Cuando tú publicas en una editorial en España, pues estás en las librerías y en los espacios Ujú. de influencia de esa editorial. Yo a veces me sorprende cuando de repente en mi página web veo que tengo un seguidor en Vietnam, que me sigue un seguidor en Benin, pero es que en Finlandia tengo 15 seguidores. Y en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Argentina, en Colombia. Claro, te da una visibilidad y una presencia que requiere mucho tiempo, obviamente, y que requiere mucho trabajo, hay que estar actualizando constantemente, hay que tener presencia en redes y, y, es otro mundo. Y a mí, como siempre, me gustó estar un poco en los otros mundos, digámoslo así. Siempre, ahora mismo me tira muchísimo más la autoedición en ese sentido. Yo entiendo que el que tenga que pagar un enmaquetador, pagar un corrector y pagarse
sea, los diseños de las portadas y todo lo que vaya a introducir necesita una aportación económica importante. En mi caso, ya te digo, el 80%, no, el 90% del proceso depende única y exclusivamente de mí y de mi tiempo. Entonces es diferente en ese sentido. Yo sí lo entiendo. Es decir, que ante escritores que le digan, mira, te pongo una editorial delante, tú mandas el borrador y nos encargamos nosotros de todo, a tener que hacerlo todo o pagarlo todo, es mucho más complicado. Claro. Sí, sí, desde luego. Pero aún así, como bien lo dices, la autopublicación es de mucho aprendizaje constante, ¿no? Porque todo depende de ti, como tú lo dices, ¿no? Pero no deja de ser redituable porque pues conoces a muchísima gente, ¿no? Tú te creas las herramientas y tú decides por dónde caminar y eso es fascinante, ¿no? Y hay otra cuestión. Los escritores más reconocidos del siglo XIX y algunos del siglo XX no publicaban en editoriales, autoeditaban. Valle Inclán publicaba sus obras en una imprenta y se dedicaba a venderlas personalmente. Claro, a ver quién discute la calidad de un escritor como Valle Inclán, por ejemplo. Sí. Claro. Sí, claro. Entonces, esa idea de que en autoedición se publica de todo y se publica de todo lo malo que no va a las editoriales es muy discutible. Obviamente, sí, desde luego. como cualquier sello editorial, puede haber una obra de calidad y puede haber a su lado una obra que no da con los mínimos de calidad. Tanto en el mundo editorial como en el mundo de la autoedición. Yo a veces, con gente que comparto espacio en las redes sociales, y me envían cosas, me dicen, oye, échame un vistazo a esto a ver qué te parece. Yo, si no veo un mínimo de calidad, lo primero que le digo es dar una vuelta a todo esto, porque no está para publicar. Yo eso que ves a veces que es un PDF de un documento de Word publicado directamente como si fuera un libro, a los que autoeditamos con un cierto nivel de calidad nos perjudica más que nos beneficia. ¿Por qué? Porque ese material que de repente llega a alguien que se ha introducido por primera vez a comprar en el mercado de autoedición y se encuentra con eso, no va a comprar más. Va a decir, esto es todo igual, no me interesa nada. Yo te puedo contar como anécdota que cuando empecé a vender mi primera novela, que era 3 acordes para una antigua melodía, la gente que lo compraba en la versión en papel se quedaba sorprendido y me decían, ostras, pues que esto no desmerece nada a los libros que yo compro en la librería. Pensé que iba a ser otra cosa. Y yo, no, es lo mismo. Lo mismo. ¿Qué pasa? Que hay que dedicarle tiempo y hay que tener unos parámetros de calidad. A mí me da mucha rabia cuando después de haber revisado un documento o una obra 20 o 30 veces, resulta que te decides ya a publicarla, llegan las pruebas y de repente ves un error. Dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Vale, pues últimamente, con este tema de la autoedición, últimamente hasta en las editoriales descubro esos errores y digo, ostras, si yo me rasgo las vestiduras por una coma mal puesta o por un acento que se me olvida y de repente ves una obra publicada por la editorial no sé qué, que ha pasado por 2 o 3 editores y que de repente hay 3, 4 o 5 errores, dices, pues mira, tampoco es para nada en ese sentido. Pero sí es cierto que intento que el producto sea lo más cuidado posible, porque el lector se merece un producto de calidad en todos los sentidos. Claro, definitivamente. De hecho, yo cuando antes de publicar la obra, saco 3 o 4 pruebas en formatos diferentes para ver con cuál me quedo, porque a veces parece una tontería, pero lo ves en pantalla y ves un color de portada en pantalla y cuando llega a tus manos, dices, esto no me sirve. O sea, yo he tenido que tirar ejemplares de uno de los poemarios porque cuando llegó a mí no me gustaba el color que quedaba la portada, porque ese fondo no se veía los dibujos de la portada. Entonces, ¿qué hice? Vuelves a cambiarle la portada y lo vuelves a sacar. Ventaja de la autoedición. En determinadas plataformas que tú pides un material, pero no tienes que sacar una tirada de 500 o 600 ejemplares. Claro. Que si de repente sacas una tirada de 500 ejemplares y no te convence el producto, te tienes que comer los 500 ejemplares. Sí, desde luego. Claro, en este caso no, te permite, esa es una de las ventajas, te permite controlar muchísimo más todo eso. Sí, y ha crecido exponencialmente, ¿no? Como no te imaginas. Desde luego hay mucho por platicar, por conocer, y yo creo que tú eres muestra de ese profesionalismo y conocimiento de la autopublicación, ¿no? Porque además, digo,
tu carrera, tu perfil te ha ayudado muchísimo. Eh, pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen conocimiento pues mínimo, ¿no? Y que se lanza a escribir, yo creo que hay mucho por aprender, ¿no? Y a ellos justamente, y para los lectores, para finalizar, ¿qué te gustaría decirles a ese tipo de escritores y de lectores? O posibles Primero, lectores. sí, a ver, primero, a los lectores que no tengan problema para darle una oportunidad a las obras de autoedición. Hoy en día tenemos muchas ventajas porque con las ediciones digitales se puede leer cualquier obra de autoedición a un precio asequible, incluso con algunas suscripciones se puede leer de forma gratuita y que le den una oportunidad. A los escritores que antes de sacar un producto lo trabajen bien. La cuestión no es voy a publicar ya por el hecho de decir que tengo una obra publicada. Yo ahora mismo debo tener como 20 obras publicadas. ¿Qué pasa? En mi caso salieron en un intervalo muy corto porque yo las obras ya las tenía listas. Y eran obras que estaban preparadas para su publicación. Otras están todavía en el cajón porque no tengo claro que den la calidad suficiente como para ver la luz. ¿Mm? Claro. Que habrá que darles una vuelta. Entonces, que no tengan problemas para darle 1, 2, 3, 4, 5 o 6 vueltas. A esperar 5, 6, 7 o un año si hace falta. Pero que cuando saquen un producto, que saquen un producto pensando en que si ellos fuesen los lectores, estarían contentos de leer esa obra. Te puedo contar como anécdota que mi novela Tres acordes para una antigua melodía originariamente salió en gallego. Cuando hice la traducción al castellano, pues hubo cambios. ¿Por qué? Porque me di cuenta que cronológicamente había un error. Uh-huh. Claro, o sea, hasta ese punto, cronológicamente había un error. La persona que descubre el asesinato lo descubre imagínate, como a las 9 de la mañana. Y la policía llega a las 10. Imposible. Uh-huh. En ese tiempo era imposible que la policía llegara. Entonces tuve que hacer un reajuste. El reajuste, ¿qué pasó? El reajuste se hizo en la traducción y automáticamente arrastró la versión original. Claro, si yo no hubiese hecho esa traducción, ese periodo se hubiera quedado. Claro. A ver, que no es una cosa relevante como para que digas, ostras, es que el personaje aparece, lo mato en la página 3 y vuelve a aparecer en la 25. No. Era una cuestión cronológica que pasaba totalmente desapercibida. Pero yo con papel y bolígrafo en la mano, dije, vale, si yo soy un lector de ese lugar, de esa ciudad en concreto, no es posible que a las 9:30 se descubra ese cuerpo, la persona entre en casa, descubra el cuerpo, antes de descubrirlo da una serie hay una serie de movimientos dentro de esa casa y es imposible que una hora después esté ahí la policía. Hay que retrasar eso o adelantar. Desde luego. Claro, y cuando uno escribe tiene que fijarse en esos detalles. Uh-huh. Que a veces Definitivamente. pasan desapercibidos, pero es lo que le da ese punto de credibilidad y de calidad a la historia. Exacto. Y yo le tengo, en ese sentido soy muy repugnante con esas cosas, muy maniático. Y reviso una y otra vez, y al final te enfadas cuando de repente has revisado eso, lo que te decía antes, la primera página 4 veces, 5, 6, 7, y sale, y lo ves escrito y dices, en papel y dices, ostras, esto no me cuadra. Claro. Claro, entonces sí es importante pensar en eso. Que no por el hecho de ser autoedición, todo vale. Sí, sí, sí. Sí, no te da el derecho de lanzar cualquier cosa, ¿no? Debe tener un mínimo de calidad y yo creo que ahí el lector también debe tener también una exigencia, ¿no? Por recibir un producto pues de calidad finalmente, ¿no? Porque es él a quien le va a llegar, quien lo va a consumir, ¿no? Entonces hay que, como escritores, pues debemos de tener lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, así como justamente tú lo dices. Comentar como anécdota que las portadas de mis libros son obras de arte. Que las imágenes que aparecen son, sacando por ejemplo, en la de Memorias de un joven de aldea, en otros de los libros son pintadas. Es decir, decía antes, este doctor en Bellas Artes, que es el que me hace las portadas y los diseños, las pinta. Entonces, cada portada es un cuadro. Ya, vale. Sacando 2 o 3 obras que son fotografías, por la que lo tengo enfadado, por haber sacado foto y no haber sacado un diseño de los de él,
pero más que nada por probar, por experimentar. Y claro, cuando uno ve esas obras y ve esas portadas, dice, ostras, pero esto es algo diferente. Ujú. Esto es algo diferente. Entonces, hasta ahí, hasta ese punto llega el tema de tratar de ofrecer algo Desde ya no luego. diferente, sino de calidad Claro. al lector. Que no sea simplemente pues una portada convencional o una portada poco llamativa o que no entre por los ojos. Ujú, Entonces yo ujú. creo que también hasta ese punto hay que cuidar esas cuestiones en ese sentido. Claro, pues están estas recomendaciones para aquellos que están que tienen proyecto más bien de escribir, y para aquellos que van a leer, pues también sean exigentes, ¿no? Porque se merecen un producto de calidad, como bien lo decía nuestro querido Manuel. Pues muchas gracias, te agradezco mucho tu visita aquí al canal, muchísimo éxito con todos tus proyectos que son dignos de hablar y de que la gente los lea, ¿no? ¿Nos puedes pasar tus redes sociales para que la gente te siga y comparta tu material que publiques? Sí, fundamentalmente es algo tan fácil como link.tree/Batel Editions. O sea, Perfecto. es el Linktree, la ventaja que tenemos ahora mismo es que el Linktree es todo un árbol de enlaces, y ahí pueden encontrar enlaces a mis obras, a mi biografía, mi página web y a mis entrevistas. Entonces, link.tree/Batel Editions. Anotado, y de hecho también va a aparecer aquí al final de este programa, a pie de este video o en la página principal de Unbox. Muchísimas gracias por haber visitado este canal, lo mejor para ti y a todos ustedes. Mil gracias por haber llegado al final de este programa. Les invito a visitar la página principal de Unbox, tu voz en línea, para que pues puedas visitar la galería de nuestros invitados. Y si tienes más dudas o quieres contactarlo, pues ahí está la página de nuestro querido escritor, para que pues te contacte contigo y pues se retroalimente finalmente como escritor y como lector. Hay mucho que decir, por supuesto. Y si gustan participar en este proyecto, en especial en este tema, escríbanme por favor a unboxpodcast@gmail.com. No olviden darle manita arriba, descargar el audio, compartirlo, en su caso inscribirse al canal. Muchísimas gracias. Soy César Ciudades y me despido. Hasta luego, mi querido Manuel. Muchísimo éxito. Muchas gracias.